El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí de Los Ángeles, California, a todas las personas que van a estar mirando este tema a través del internet, el satélite, la televisión, a través del canal Latino 2020 aquí en Los Ángeles, y a los que están viendo a través de las redes sociales. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que hable a tu vida y a mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios les hable esta tarde? Amén por eso. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, agradeciéndote, Señor, por un día más de vida y salud, tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Ponemos este día en tus manos, que sea todo dirigido por ti, que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí, Señor, para la honra y la gloria tuya, y que este tema pueda llegar hasta lo último de la tierra, que pueda tocar los corazones de aquellas personas que están todavía en el valle de la indecisión. ¿Me entrego o no me entrego? Que hoy sea un día para entregarse a Cristo y prepararnos para la segunda venida. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el tema de esta tarde, hermanos? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan que hemos estado trabajando en la serie de 12 hombres comunes? Y hemos estado un tiempo ausente, pero estamos, gracias a Dios, de regreso. Y estaremos presentando este tema número 10. Hombres comunes número 10. O sea que ya hablamos de los 9 temas. Y estuvimos hablando de los discípulos, cuando Jesús vino a este mundo, cuando los escogió. Él les colocó la materia prima, les dio talentos de ser hombres comunes que no tenían educación, los transformó y llegaron a ser hombres llenos del Espíritu Santo, que hablaban con qué fluencia, que hablaban con qué, con conocimiento, porque el Espíritu Santo los transformó completamente. Ahora, hemos dicho anteriormente, para hacer un corto repaso, que Jesús tenía, ¿cuántos discípulos escogió? 12, ¿okay? Y entre los 12 discípulos habían 3 grupos. Estaba el grupo que estaba más cerca de Cristo, que es el que estamos hablando en este momento. ¿Quién componía el grupo más cercano de Jesús? Era Simón Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, su hermano. ¿Sí o no? Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de quién, del segundo discípulo más cerca del grupo número 1, que era quién, Andrés. Ya hablamos de Simón Pedro, ¿se acuerdan? Ahora vamos a empezar a hablar de Andrés, conocer a Andrés más de cerca, a ver quién era este discípulo, cómo era, qué actuaba, cómo pensaba, ¿okay? Para poderlo traer al tiempo de ahora, porque la idea no es estudiar lo que pasó hace 2000 años, sino cómo lo que pasó con esos discípulos me puede a mí transformar el día del día de hoy, ¿okay? ¿Qué tengo que hacer yo para poder hacer, para que Dios haga lo mismo que hizo con los discípulos, lo haga conmigo también? Amén. ¿Cuánto les gustaría eso? Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿quién preparó el terreno cuando Jesús iba a venir a este mundo, cuando empezó su ministerio a la edad de 30 años? ¿Quién le preparó el terreno? ¿Okay? No fue el sumo sacerdote, no fueron los sacerdotes allá, no fueron la gente del Sanedrín, sino que fue un hombre humilde que estaba ¿dónde? En el Jordán, predicando arrepentimiento, ¿okay? Predicando de que Cristo vendría, ¿sí o no? ¿Quién era ese? Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Estaba ahí bautizando en el Jordán. Y un día se apareció Jesús en el Jordán, ya para comenzar su ministerio a la edad de 30 años. Jesús todavía no había comenzado a llamar a los discípulos, solamente iba a empezar, hermanos. Y necesitaba que el bautizarse
no porque tenía necesidad de bautizar, sino para ejemplo para ti y para mí, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sucedió en el bautismo de Jesús? Estuvieron ahí, ¿quién? Dios Padre, estuvo Jesús, Dios Hijo y Espíritu Santo. Qué maravilloso. Dice que cuando Jesús se bautizó, se abrieron los cielos. Dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo mucha complacencia. Qué maravilloso. Después de ahí, ¿qué sucedió, hermanos? Dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por Satanás, por el diablo, por 40 días. Jesús tenía que vencer donde Adán y Eva habían perdido. Él tenía que vencer, hermanos. Qué maravilloso. Y Jesús, ¿qué dijo? Bueno, vamos. Él vino a rescatarte a ti y a mí de la muerte y del pecado y darnos vida eterna. Ahora vamos a ver qué sucedió, hermanos, cuando Juan el Bautista miró a Jesús. ¿Cuánto le gustaría saber? Vamos a entender. Cuando lo miró por primera vez, para que entremos en el tema del día de hoy. Vayamos al libro de San Juan, el capítulo 1. Búsquelo, por favor. San Juan, capítulo 1. Leamos del versículo 29 en adelante. Búsquelo, por favor. San Juan, capítulo 1, versículo 29 en adelante. Mire lo que dice. ¿Lo tiene ya? Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, ¿no? Vio a Juan, a Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: pues de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Y no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Este era el testimonio de Juan, que miró al Espíritu Santo, ¿no?, descender como paloma. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué maravilloso, hermanos. ¿Qué dijo? Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Quién estaba ahí? Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y le dice ahí: y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ahora, la pregunta que yo te hago a ti, me hago a mí, es, ahí está hablando de 2 discípulos. ¿Todavía eran discípulos de quién? ¿De Jesús o de Juan el Bautista? Eran discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista da testimonio que este era el que venía, que era el Mesías, el que vendría, ¿qué?, a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Qué hicieron los 2 discípulos? ¿Cuáles 2 discípulos eran? Vamos a entender hoy. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, y Juan. ¿Okay? Juan, el que le llaman el discípulo amado, ¿no? Que anteriormente lo llamaban el hijo del trueno, pero Dios lo transformó. Qué maravilloso. Ahora, estos 2 discípulos, cuando vieron a Jesús, ¿qué pasó? Lo siguieron, ¿no? Y vamos a ver qué le preguntaron ellos a Jesús. Muy importante. Vamos ahí, San Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Leamos ahí, por favor. Dice, ok, vamos, un momentico para que podamos entender bien, perdónenme. Vamos a empezar desde el versículo 38 para que podamos entender bien. San Juan, capítulo 1, versículo 38 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, dice: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es que maestro, ¿dónde moras? Como quien dice, ¿dónde tú vives, Señor? Les dijo: venid y ver. ¿Quién le dijo así? Jesús les dijo: venid y ver, ¿dónde vivo? ¿Okay? Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10ª. ¿Okay? Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. ¿A cuál Juan? A Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Versículo 41.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Qué maravilloso, ¿eh? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahora, vamos a ver el versículo 42. ¿Qué dice? Y le trajo a Jesús. O sea que su hermano no fue egoísta, como muchos de nosotros, ¿no? Que encontramos algo bueno y lo dejamos para nosotros. Pero su hermano Andrés, ¿qué hizo? Fue y le dijo a su hermano, a Simón, vamos a ver, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Ok? Muy bien. Okay, vamos hasta ahí, vamos muy bien. ¿Ok? Vamos a ver varios puntos importantes el día de hoy. ¿Ok? ¿Por qué? Muy importante esto. Porque estos dos discípulos, Juan y Andrés, encontraron al Mesías. ¿Por qué, hermanos? Porque lo estaban buscando. ¿Sí o no? Ellos sabían que ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Sin embargo, ya habían escuchado que venía alguien detrás de él, que era más poderoso que Juan. ¿Eh? Que él no tenía, imagínense, no podía ni amarrarle los cordones de las sandalias, hermanos. ¿Ah? No era digno, imagínense. Ahora, que ellos estaban pendientes. ¿Cómo tenemos que estar tú y yo pendientes, hermanos? ¿De qué? De que Jesús vendrá de nuevo, ¿sí o no? Muchas veces la televisión, el internet, las redes sociales, las noticias nos están bombardeando a diario para que nosotros desviemos nuestra vista de Cristo. Nuestra vista de Cristo en este año y el próximo año y cada día de tu vida debe estar esperando a ver cuando Jesús aparezca. ¿Okay? Y viviendo una vida como en santidad, hermanos. Porque si yo me quiero ir con Cristo para tener vida eterna, tengo que hacer preparativos el día de hoy. ¿Okay? No es cuando Él aparezca con millones y millones de ángeles, no, es el día de hoy. Y Juan y Andrés sabían que estaban pendientes de que Jesús en cualquier momento iba a aparecer. Qué maravilloso. Ahora, vamos a ver tres cosas importantes en este tema del día de hoy. ¿Okay? La primera es, ellos encontraron al Mesías porque lo estaban buscando. ¿Okay? Y muchos de nosotros, hermanos, estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de buscar la palabra de Dios. No tenemos tiempo de orar. No tenemos tiempo de meditar en el Señor. No tenemos tiempo de agradecerle a Dios por todo lo que Él hace en tu vida y en mi vida. Pero tenemos que ser, agradecidos, porque todo lo que tenemos es porque Él te lo da a ti y a mí. Qué maravilloso. Vamos a ver qué es la otra parte acá. Dice, ¿por qué tenemos que ser agradecidos con Dios? Ellos hallaron el Mesías porque lo estaban buscando. Vamos a ver algo aquí muy importante. ¿Okay? ¿Quién era el Mesías? Vamos a ver ahí en San Juan capítulo 3, el versículo 16, ¿qué dice? ¿Ok? Mira lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Jesús, Juan y Andrés sabían que Él era el Mesías, que Él era el que había venido para darte a ti y a mí vida eterna. Amén, amén por eso. ¿Ok? Juan el Bautista estaba preparando el terreno antes que Jesús viniera, ¿ok? Predicando en el desierto. Ahora, algo muy importante. ¿Quién era Juan el Bautista, hermanos? ¿Ah? El que estaba preparando el terreno. Miremos ahí en San Juan 1:23, para que entendamos. San Juan capítulo 1, versículo 23, dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecé el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, que el profeta Isaías ya había profetizado que Juan el Bautista iba a estar preparando el terreno, ¿sí o no? ¿Okay? Ahora, ¿usted cree que las cosas pasan por casualidad? Nada en este mundo pasa por casualidad. Si tú estás ahora vivo, tienes salud, estás viviendo donde estés viviendo, en cualquier país del mundo, nada pasa por casualidad. Dios te conoce tu vida y mi vida, conoce mi vida. Y antes de que tú y yo naciéramos en este mundo, Él tenía un propósito, tiene un propósito para tu vida y para mi vida, ¿sí o no? Él quiere que tú y yo podamos transformar nuestra vida y nuestro carácter semejante al de Cristo. Ese es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Hay muchos predicadores que lo que predican es que Dios lo que quiere es que tú te hagas millonario, que tú estés, y no es nada malo que tú tengas dinero. Eso no es nada malo. Pero el plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida y el propósito especial es que tú y yo nos preparemos para irnos a las mansiones celestiales.
Andrés, como tú y yo, como yo, también tenía negocios. Usted sabía que Andrés, el hermano de Simón Pedro, era un pescador profesional. Él con su hermano Simón y con Juan y su hermano Jacob tenían como una media empresa. Y el papá de ellos, el papá de Juan también, ¿ok? Zebedeo, tenían una empresa de pesca, ¿sí o no? Pero ellos no tenían su mente solamente en la pesca. Ellos sabían que había algo más importante que los peces. Aunque ganaban dinero, aunque estaban trabajando, aunque tenían su negocio, estaban ocupados, ellos tenían la mente en ¿quién? En buscar al Mesías. Qué maravilloso. Y eso es lo que te dice Dios a ti y a mí esta tarde. No importa por tan ocupado que estés el día de hoy, tú tienes que poner tu mirada en ¿quién? En Cristo Jesús. Yo tengo que poner mi mirada en Cristo. Muy importante. Sigamos avanzando, hermanos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver aquí qué dice acá. Dice, nada pasa por casualidad. Andrés fue el primer discípulo que fue llamado por Jesús. ¿Quién fue el primer discípulo? Andrés, ¿ok? Y su hermano Simón vino después, ¿ok? Ok, Andrés, vamos a ver qué tenía Andrés, hermanos, ¿ok? Andrés tenía espíritu misionero, ¿ok? Usted sabe que Andrés iba a ser un líder entre los 12 discípulos que Jesús iba a llamar. Pero Simón tenía una personalidad que le gustaba hablar mucho, tomar la iniciativa, ya lo vimos anteriormente. Sin embargo, Andrés era un líder, pero no le interesaba estar al frente. Él podía ser un buen líder desde atrás. ¿Cuánta gente en las iglesias, en los lugares, en todos los lugares, inclusive en las empresas, hay personas que no son líderes porque sobresalen, están ahí hablando todo el tiempo, pero hay gente que son buenos líderes y están atrás, están mirando todo lo que está sucediendo? Andrés es ese tipo de líder, ¿okay? Andrés no fue egoísta porque llevó ¿a quién? A Simón Pedro, a Jesús, imagínense. O sea, Andrés no es una persona que dice, no, pues si lo llevo me va a quitar el puesto. No, Andrés sabía que si traía a su hermano era para que su hermano se beneficiara y para que Jesús lo utilizara también a su hermano. Qué maravilloso. Ahora, vamos a seguir avanzando con este tema. Dice acá, Simón y Pedro y Andrés eran oriundos de la aldea de Saida. Es muy importante para que entendamos, estamos conociendo a los discípulos, ¿sí o no? Simón, Pedro y Andrés eran oriundos de la aldea de Saida. Estaba situada en la parte norte de Galilea. Dice, en algún momento Andrés y Simón fueron a vivir a Capernaum. Usted sabe que Capernaum era un lugar donde había mucho comercio, ¿no? Estaba cerca del mar, donde había mucha pesca, ¿no? O sea que, ¿de dónde era Simón, Pedro y Andrés? De Bethsaida, ¿okay? Pero en un momento de su vida se movieron ¿a dónde? A Capernaum. ¿Okay? ¿Por qué se movieron? ¿Por casualidad? No, ya Dios estaba trabajando en su corazón, en su vida. Ellos estaban buscando ¿qué? Más bien lo espiritual. Si hubieran podido haber quedado donde nacieron, pero ellos estaban buscando primero una manera de vivir. Y segundo era porque ya Dios lo estaba llevando ¿a dónde? Donde tenía que encontrarse con el maestro. Qué maravilloso. Ahora, sigamos avanzando. Dice acá, en algún momento Andrés y Simón fueron a vivir a Capernaum. Vamos a ver si es verdad. ¿Quién lo quiere ver? ¿Okay? San Marcos, vamos a ver el libro de San Marcos, por favor. Vamos a ver ahí San Marcos, el capítulo... Un momentico, por favor. San Marcos capítulo 1, búsquelo por favor. Versículo 29. Mire lo que dice acá. San Marcos capítulo 1, versículo 29. Mire lo que dice. Y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. O sea, ellos, ¿dónde vivían? Andrés y Simón vivían juntos, ¿no? Y en un momento cuando salieron de la sinagoga, tanto Andrés como Simón vinieron ¿quién? Jacobo y Juan, que eran también socios en el negocio de la pesca, ¿no? Dirigían desde allí negocios de pesca. ¿Ok? Ellos dirigían desde ahí negocios de pesca, muy importante. Vamos a ver qué tengo aquí en mi nota. Parece que Simón y Andrés y Jacob y Juan tenían negocios comerciales y también compartían intereses, ¿qué dice? Comerciales comunes antes que se encontraran con Cristo. ¿Ok? Muy importante porque estos 4 discípulos de Jesús del grupo 1 se llevaban también. Primero porque se conocían desde mucho tiempo. Tenían negocio de pesca, o sea, eran socios prácticamente. ¿Ok? Y cuando Jesús se encuentra con ellos, ¿qué hicieron? O sea, estuvieron ellos bien cerca de Jesús
porque primero fueron los primeros discípulos que Jesús llamó. Muy importante, ¿ok? Porque sigamos entendiendo. Sigamos acá. Evidentemente dejaron por un tiempo, dejaron sus labores de pesca y se fueron al desierto donde predicaba Juan el Bautista y se hicieran discípulos de Juan, ¿ok? O sea que en algún momento en sus vidas, tanto Simón como Andrés, ¿ok?, se fueron del lugar donde estaban, de Capernaum, y se fueron a donde, al lugar al desierto donde estaba Juan el Bautista predicando. O sea que en su vida, ya el Espíritu Santo estaba trabajando con ellos, ¿entiendes? Porque ellos, y esto es lo maravilloso de esos dos discípulos, que podían haber dicho, no, ¿para qué no vamos a ir a buscar al Mesías? No, nos vamos a quedar aquí y no hay ningún problema, ¿no? Pero estos ya tenían el deseo de ¿qué? De buscar lo espiritual, de buscar al Mesías. Qué maravilloso. Y ahora, vamos a seguir avanzando. Dice aquí, allí fue donde se encontraron por primera vez con Cristo, y cuando volvieron a las redes, y antes que Jesús les llamara para que fueran sus discípulos tiempo completo, ellos se mantenían unidos. ¿Ok? ¿Ok? O sea, es muy importante esa parte, ¿sí o no? Dice, por eso es natural que en este pequeño grupo que formara una estrecha unidad dentro de los 12 apóstoles, muy importante. ¿Okay? Ahora dice, nada pasa por casualidad. Andrés podía haber estado en otro lugar, pescando, o en el supermercado, o viendo televisión, como en el tiempo de ahora. ¿Okay? Él podía estar en algún lugar. Pero ¿dónde estaba Andrés? Dice, Andrés, el hermano de Pedro, es el menos conocido de los 4 discípulos del grupo principal, o sea, del grupo 1, ¿sí o no? Ahora, Andrés no aparece en varios de los acontecimientos importantes donde se ve a Pedro y a Jacobo y a Juan junto a Jesús. Que algo tremendo, ¿sí o no? ¿Dónde podía haber estado Andrés antes de encontrarse con Jesús? Podía haber estado en otro lugar. Pero para Dios no hay casualidad, ¿sí o no? Y si tú y yo en el día de hoy hacemos un recuento, un inventario de nuestra vida, el día que nos encontramos con Cristo Jesús, muchos nos encontramos en un bar, otros nos encontramos en un supermercado, en el parque, en algún lugar en tu vida Dios te llamó, ¿sí o no? Y es algo que nunca se nos va a olvidar, porque siempre Dios es el que está detrás del pecador. No soy yo buscando a Dios, sino que Dios buscándote, ¿sí o no? Y ya Simón y Pedro se habían ido un tiempo ¿a dónde? Allá al desierto, a buscar ¿qué? Palabra de Dios, a escuchar a Juan el Bautista, que estaba preparando el terreno. Qué maravilloso. Ahora, vemos que Andrés era el menos conocido del grupo número 1. Ustedes saben, vamos a entender, pero no le da que sea menos que los demás, no. Él era un líder diferente. Qué maravilloso. ¿Qué podemos aprender de Andrés? Que no tenemos que estar brillando al frente para poder ser un líder, para servirle a Dios, hermanos. Usted le puede servir a Dios en cualquier lugar, como diaconisa, lavando los platos, saludando a la gente, siendo hospitalario, dando estudios bíblicos, no solamente predicando la palabra del Señor, haciendo una llamada, diciéndole a la persona, quiero orar por ti. Hay muchas maneras de servirle a Dios, ¿sí o no? Y Andrés nos da ese ejemplo, ¿eh? Que podemos ser buenos líderes desde la parte de atrás. Maravilloso. Sigamos avanzando. Vamos a ver 3 lugares donde Andrés no estuvo ahí, pero eran momentos importantes. No sabemos por qué. Algún día cuando estemos en el reino de los cielos le podemos preguntar a Cristo por qué. Pero vamos a ver en San Mateo capítulo 17, vemos que hubo un acontecimiento muy importante que fue cuando Jesús se transfiguró. ¿Se acuerdan? En ese acontecimiento, por una razón a la otra, vemos los otros discípulos, pero Andrés no estaba ahí. Vamos a ver San Mateo capítulo 17. Veamos rapidito, por favor, en ese acontecimiento. Vamos a ver, dice San Mateo 17, versículo 1 al 2, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, o sea, que eran del grupo número 1, y a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, en ese momento Andrés no estaba ahí, pero Andrés lo vamos a ver más tarde, no se preocupen. Vamos a ver ahí en Marcos. Vamos a ver ahí en Marcos capítulo 5, otro acontecimiento importante donde Andrés no estuvo. San Marcos 5, 37 al 39, mira lo que dice. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga
y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban y mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? A la niña no está muerta, sino que duerme. O sea que en el milagro de ¿qué? De la hija de Jairo tampoco estaba Andrés ahí. No estuvo en la transfiguración tampoco. Ahora, ¿por eso dejó de ser menos líder? No, hermanos, porque Dios también estaba trabajando con Andrés. Seguro estaba ocupado en otras cosas, muy importante. Vamos a ver al final del tema dónde estaba Andrés. Vamos a ver San Marcos capítulo 14, ¿ok? Regresemos a San Marcos ahí mismo. Capítulo 14, otro acontecimiento importante que Andrés tampoco estuvo ahí. Versículo 33, San Marcos 14, 33 dice: mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Se acuerdan? Es como el hombre que yéndose lejos, que dice, mirad, San Marcos 14, 33 dice: mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algo importante acá. Mira lo que dice acá. Es obvio que los cuatro quien querían ser líderes como grupo ejercían cierto tipo de liderazgo colectivo sobre los otros discípulos. Por eso era que de vez en cuando surgían aquellas vergonzosas discusiones sobre quién era el más importante. Vamos, para acordarnos de eso, muy importante, veámoslo ahí en el libro de San Lucas. Veamos el libro de San Lucas, por favor. Capítulo 22, versículo 23 al 24, para que nos acordemos de esa experiencia, ¿no? San Lucas 22, versículo 23 al 24, miren lo que dice. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué? Había una disputa entre quién sería el mayor, ¿sí o no? Ahora, vamos a entender bien claramente lo que sucedió acá con estos discípulos. La Escritura considera el fundamento de la iglesia a Jesucristo mismo, ¿no? Ok, muy importante. ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es la piedra principal? Es quien es Cristo. Y Jesús, hermano, cuando estos discípulos discutían entre sí quién iba a ser el más importante, quién iba a ser el mayor, Jesús les dijo a ellos que tenían que ser como un niño, ¿se acuerdan? Que tenían que ser como ¿qué? Como un niño, y tenía que ser el servidor. El que quiera ser el primero, que venga a servir. ¿Ah? ¿Y quién dio el ejemplo? Nada más que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, hermanos. Imagínense, el que adoraban en el reino de los cielos, los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines. El que estaba en el cielo, sin embargo, tomó tu naturaleza y la mía, siendo Dios hizo hombre, y vino aquí a ¿qué? Nada más que a lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué? ¿Mostró humildad Jesús? Claro que sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que aprender ¿de quién? De Cristo primero que todo, que ese es el fundamento. Y tengo que aprender de los discípulos, ¿no? Aprendo de Simón Pedro, cómo Jesús lo transformó. Y aprendo de Andrés, que Andrés no necesitaba estar al frente para poder brillar como líder. ¿Okay? Por eso tenemos que ser humildes, hermanos. En vez de estar criticando a los demás, criticando a los ministerios, criticando a los pastores, criticando porque este no es como yo, o predica aquel mejor que yo, o yo predico mejor que aquel. Hermanos, Dios nos dio talentos a todos. Lo que tengo que hacer yo es colocar mis talentos, ¿para qué? Para el beneficio de la obra de Dios. No tengo que estar comparándome con nadie, porque el que tengo que darle cuentas es ¿a quién? ¿Cuál es el jefe tuyo y mío? ¿Quién es tu maestro? Es Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que vino acá y fue humilde, siendo rico se hizo pobre. Qué maravilloso. ¿Qué aprendemos ahora de Andrés? Vamos a ver a Andrés más adelante, lo vamos a ver en acción, ¿ok? Vamos a ver qué dice Efesios, rapidito, libro de Efesios, capítulo 2, búscalo ahí por favor. Efesios capítulo 2, versículo 20, búscalo por favor. Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice ahí? Efesios 2:20 dice, ponla ahí por favor. Ok. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En qué nos tenemos que edificar? En la piedra que es ¿quién? Cristo, el fundamento de todo. Mira lo que dice aquí mi nota, hermanos. ¿Okay? Dice, esta ansiedad por dirigir que causó tantos choques cuando estaban juntos como grupo, finalmente llegó a ser de mucho valor cuando en la
primitiva iglesia tuvieron que tomar caminos separados. Qué maravilloso, ¿ok? Vamos a ver eso. Jesús los estaba preparando para que fueran líderes y al final todos ellos cumplieron importantes funciones de liderazgo en la iglesia. Anteriormente se estaban peleando porque quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el que iba a estar a la derecha, a la izquierda. Sin embargo, ¿quién lo estaba preparando? Cristo Jesús. En un momento después de Pentecostés, muchos de ellos tuvieron que irse en diferentes caminos, por diferentes lugares. ¿Y qué hicieron ellos? Dios los transformó, ¿sí? Dios los cambió. Y en cada lugar donde llegaron a ser líderes importantes, tanto Simón Pedro como Andrés, como Juan, como Jacobo y el resto de los discípulos, con excepción de Judas, llegaron a ser tremendos líderes, hermanos, en diferentes lugares. Inclusive muchos fueron a otras ciudades, otros países a llevar el evangelio, hermanos. Porque Dios tenía un plan para ellos, ¿okay? Para estos discípulos, estos hombres comunes. Solamente cuando yo me coloco en la mano de Dios, hermanos, Él va a hacer maravillas en tu vida y en mi vida. ¿Okay? ¿Cómo Dios va a alcanzar las multitudes antes de que Cristo venga? ¿Cómo el evangelio se va a llevar a cabo hasta lo último de la tierra? Dios va a usar hombres comunes y corrientes como tú y como yo, como los discípulos. Va a usar toda la tecnología, va a usar a cualquiera para que su evangelio sea predicado y que las personas que todavía no conocen de Cristo puedan conocer de Cristo. Bueno, vamos a ver, estamos llegando a la parte importante del tema, ¿ok? Muy importante. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento de Andrés? Andrés era un líder humilde, era un hombre que podía identificar alguna situación desde lejos, ¿okay? No necesitaba hablar de más, sino que podía dirigir desde atrás. Qué maravilloso. ¿Hay líderes así o no hay así? Porque Dios nos da diferentes talentos a cada uno de nosotros, muy importante. Ahora, mira lo que dice acá. Dice, los líderes no todos tienen que ser iguales. ¿Qué dice? Los líderes no todos tienen que ser iguales. Andrés, su vida se desarrolla a la sombra de su hermano Simón Pedro. ¿Cómo se desarrolla Andrés? A la sombra de Simón Pedro, porque Simón siempre sobresalía, ¿sí o no? Sin embargo, miremos la importancia de su liderazgo. Vamos a mirar esto. ¿Cuánto le gustaría conocer el liderazgo de Andrés? Andrés llevó a su hermano mayor a Jesús. Es un hecho, dice mucho de él, de su carácter. ¿Okay? ¿Qué hizo Andrés? No fue egoísta. ¿Llevó a quién? A Jesús, a su hermano Simón. Andrés conocía a su hermano, sabía que sobresalía, que le gustaba hablar, que le gustaba sobresalir, ¿sí o no? Sin embargo, lo llevó a Jesús. Y él dijo, bueno, pues yo me hago atrás y que mi hermano tome mi lugar, no importa. Aunque Andrés había conocido a Jesús primero, sin embargo, no le importó, él dio un paso atrás y dejó que Simón tomara el liderazgo. Maravilloso. Muchas veces nosotros en tu vida y en nuestra vida tenemos que hacer así también, hermanos. Tenemos que aprender hasta de un niño. Podemos aprender hasta de una señora, de un joven, no importa si tiene educación, si tiene doctorado en teología o si es un simple laico. Porque Dios usa a cualquiera, Dios usa cualquier vasija. Así es, hermanos. Pero lo que yo necesito hacer es que mantenerme humilde. Tenga un doctorado o no tenga nada. Lo importante es coloquémonos en las manos del Señor para que Dios te utilice. Qué maravilloso. Él es el que nos hace crecer cada día. Amén por eso. Dice, Andrés significa, vamos a ver qué significa la palabra de Andrés. Andrés significa varonil. ¿Qué significa Andrés? Varonil. ¿Okay? Vamos a ver algo importante. San Marcos capítulo 1, busquémoslo ahí. Vamos a San Marcos capítulo 1, versículo 16. ¿Ok? Al 20. Mira lo que dice acá. San Marcos capítulo 1, versículo 16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Qué maravilloso, ¿eh? ¿Quién es el que les dio la materia prima a estos discípulos? Fue Cristo. Él ya los conocía desde antes que nacieran en este mundo. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron a quejarse. No sabían qué iba a pasar con su vida, cómo iban a vivir. Dice, y dejando luego sus redes, le siguieron.
Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo y a hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, y también ellos en la barca, y también ellos en la barca que remendaban las redes. ¿Okay? Tremendo, ¿okay? Maravilloso. Ahora, vamos a ver qué dice acá. Andrés significa varonil, valiente, decidido y reflectivo. ¿Ok? Nada de él es débil o cobarde. ¿Ok? Andrés, ¿qué? Es varonil, es que no es cobarde, es valiente, es reflexivo. Nada de él es débil o cobarde. Era impulsado por una pasión por la verdad. Porque era lo que le movía a Andrés, la pasión por la verdad. Por eso se movió de donde vivía anteriormente, se movió a Capernaum y después se fue al desierto, dejando su negocio, dejando el negocio de pesca para ir a buscar ¿qué? De Dios. Qué maravilloso. ¿Qué es lo que te enseña Andrés a ti y a mí el día de hoy? Que lo más importante en tu vida y en mi vida debe ser que lo espiritual, lo eterno. Lo otro va a pasar tarde o temprano, hermanos. Todo esto que vemos ahora, los grandes edificios, las grandes ciudades, todas esas luces que vemos ahora, tantas maravillas del mundo, todo eso va a pasar atrás. Lo importante es dónde estamos sembrando ahora, dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, nuestro tiempo, debe ser en el reino de los cielos. Andrés sabía que lo más importante no era la pesca, que había algo más importante que era el reino de los cielos. Qué maravilloso. Sigamos avanzando. Era impulsado por una pasión por la verdad. Era seguidor de Juan el Bautista. ¿Ok? Muy importante eso. Veamos rapidito Mateo, por favor. San Mateo capítulo 3. Búscalo ahí, por favor. Vamos avanzando. San Mateo capítulo 3. San Mateo 3, versículo 4. Mire lo que dice. Búscalo ahí, por favor. San Mateo capítulo 3, versículo. Y Juan estaba vestido de pelo de ¿qué? De camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ese era Juan el Bautista, al que Andrés se estaba siguiendo antes de seguir a Jesús, ¿no? Ahora, y él dijo, lo vimos anteriormente, Juan dijo en San Juan 1, 19, 20, yo soy la voz que clama en el desierto. Ya Andrés y Juan estaban siguiendo a Juan el Bautista, ¿no? Dice, todos necesitamos un Andrés en tu vida y en la mía. ¿Ok? Algo muy importante en esta tarde. Todos necesitamos a un Andrés en tu vida y en mi vida. ¿Ok? Vamos a ver por qué, hermanos. Ahorita vamos a ver a Andrés. Acordémonos muy bien los ejemplos que le di anteriormente. Andrés no estuvo ¿dónde? No estuvo el día del monte de la transfiguración, no estuvo ahí. No estuvo tampoco ¿dónde? ¿Se acuerda? Cuando Jesús estaba ya a punto de empezar su ministerio, cuando Jesús le había pedido a los discípulos que oraran por él en el Getsemaní, ahí estaban los otros discípulos, pero él no estaba ahí. ¿Okay? No estuvo tampoco cuando Jesús sanó a la hija de Jairo. Tampoco estuvo en ese milagro, pero estuvo en un milagro muy importante de Jesús, y lo vamos a ver a continuación. Y ese milagro es Dios te está hablando a ti y a mí a través de Andrés. ¿Cuánto le gustaría saber esta tarde? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti y a mí? Porque muchos de nosotros en este momento nos encontramos en situaciones difíciles, en momentos quizás bien oscuros de tu vida, en momentos que quizás no has experimentado nunca. Hay gente que en este momento perdieron su casa. Hay gente que su negocio se fue a bancarrota con esta pandemia. Hay gente que en este momento están pensando si van a poder comer mañana o no van a poder comer mañana. Hay gente que en este momento están nerviosos, otros están deprimidos. Hay gente que inclusive han tomado decisión hasta de suicidarse. Pero yo te digo a ti esta tarde, que no importa tu situación, tan difícil y difícil que sea tu vida en este momento. Sin embargo, si tú y yo confiamos en aquel que es ¿quién? El que vino del cielo y tomó tu naturaleza y la mía, siendo Dios hizo hombre, el que fue a la cruz a dar su vida por ti y por mí, el que venció la muerte del pecado y venció el que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Si yo confío en él en cualquier momento de mi vida, yo sé que vamos a salir adelante. ¿No te lo creen, hermanos? Para Dios no hay nada imposible. No importa la situación que haya alrededor de tu vida, si confiamos en Cristo Jesús, Él nos va a dar la salida. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Que Dios te puede dar la salida el día de hoy, no importa la situación que estés pasando en este momento.
sea una enfermedad, sea un problema económico, sea un problema en tu matrimonio, sea un problema con tus hijos en drogas, en pandillas, en alcoholismo, no importa la situación que esté alrededor de tu vida, si tu carro no sirve, si no tienes trabajo, si no tienes dinero, si tú te fuiste a bancarrota, Dios, el creador del cielo, la tierra y el universo, puede volver a hacer las cosas de nuevo. ¿Cuánto lo creen? Estos discípulos, hermanos, se encontraban en un lugar, lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo vemos? Vamos a ver a Andrés en acción. Para que ustedes vean que Andrés era un líder que era observativo, que era un líder que estaba liderando desde atrás, pero estaba haciendo cosas grandes para el ministerio de Cristo. Dice que los discípulos, lo voy a explicar y lo vamos a ver enseguida en la Biblia. Los discípulos estaban en una montaña cerca de Galilea. Las multitudes vinieron a ese lugar. Vinieron hombres, mujeres, niños. Usted se imagina señoras con niños pequeños desde temprano en la mañana sin desayunar. No habían desayunado, no habían almorzado. Habían estado ahí escuchando ¿a quién? Al maestro. Jesús estaba predicándole a la multitud en esa montaña. Sin embargo, hermanos, pasaron las horas. Y usted se imagina cuando los niños no han comido, empiezan a llorar. Las mujeres empiezan a desesperar. Los varones también. Todos estaban desesperados. Pero no se querían ir a la casa. Querían seguir escuchando ¿qué? Palabra de Dios. Vamos a ver qué sucedió en ese momento. Muy importante. Vayamos al libro de San Juan, por favor. Y veamos al apóstol Andrés, al discípulo Andrés en acción. Lo vamos a ver ahorita. No lo vimos en los otros milagros, pero lo vamos a ver en este milagro. San Juan capítulo 6. Vamos a analizar este milagro de Cristo Jesús. ¿Okay? Dice, versículo 1. San Juan capítulo 6, versículo 1. Míralo, vamos, por favor. ¿Todos lo tienen? Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía, ¿qué dice? Gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo ¿a quién? A Felipe, otro discípulo. ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Imagínense, Jesús le dijo, el creador del cielo, la tierra y el universo le está diciendo a este discípulo Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Había una multitud grandísima. Mira qué pasó, versículo 6. Pero esto decía para probarle. ¿Para qué le decía esto Jesús? Para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Qué maravilloso, ¿ah? Jesús sabe lo que ha de hacer contigo y conmigo. Él ya lo sabe. Pero hay veces te prueba a ti y a mí. ¿Sí o no? Versículo 7. Felipe le respondió. Mira lo que le respondió Felipe. Así respondemos nosotros muchas veces también. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Imagínense, le estaba diciendo en otras palabras Jesús, ni el salario de un año pudiera alcanzar para darle de comer a tanta gente. Imposible, aunque sea para que coman un bocado. Versículo 8. Mira, ahora viene Andrés en acción. Ahorita viene el discípulo Andrés, el que no estuvo en los otros milagros, pero ahorita apareció. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, ¿qué? Le dijo, aquí está un muchacho, o sea, era un líder que observaba, era un líder que estaba mirando alrededor, era un líder que no dejaba que nada pasara, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto? ¿Qué dice? ¿Para tantos? Ahora vamos a ver qué le respondió Jesús. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. ¿Se imagina? 5,000 varones, y tomando, eso sin contar a las mujeres ni los niños, eran como unas 10,000, 15,000 personas en ese monte. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuántos querían? Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, qué maravilloso, ¿qué dice ahí? Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos,
recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron y de los que habían comido. Qué maravilloso, hermanos. ¿Qué hizo Jesús cuando no hay abundancia, cuando hay escasez, cuando pareciera imposible que Dios pueda hacer un milagro en tu vida? Cuando ya tú tienes cáncer terminal, que ya el doctor te dijo, váyase a su casa a morir. Cuando ya la gente alrededor tuyo te dice, mire, tenía un negocio y se quebró, se fue a bancarrota, ahorita está caminando por ahí sin un centavo ni un dólar en el bolsillo. Cuando tus hijos se fueron al mundo a usar drogas, están en las pandillas, perdidos completamente. Cuando no hay solución para tu vida ni para mi vida, cuando pareciera que todo está perdido, hermanos, hay alguien que para él no hay nada imposible. Y ese alguien es Cristo Jesús. Es el Mesías, es el que vino para dar su vida por el pecador, por ti y por mí. Y yo te digo a ti en esta tarde, Andrés era un líder que observó. Gracias por Andrés, que había visto aquel niño, aquel joven con los 5 panes y los 2 peces. Y tú digas que eran 2 peces y 5 panes para Dios. Hermano, en las manos del hombre no es nada, pero en las manos de Dios, Dios puede multiplicar, ¿sí o no? Donde no hay nada, Dios puede hacer que haya. Porque ¿qué fue lo que Andrés ejerció en ese milagro, hermanos? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Búsquelo, por favor. Vamos a ver qué ejerció Andrés al ver ese joven. ¿Okay? Él pudo haber dicho, no, pues ni le digo a Cristo, mejor me quedo callado, olvídese, eso voy a hacer yo el ridículo. Cuando yo le diga a Jesús que hay un niño ahí que tiene, ¿cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Sin embargo, ¿qué dice Hebreos 11:6? ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué maravilloso. Si yo me voy a acercar a Dios el día de hoy, hermanos, si tú y yo nos vamos a acercar a Dios el día de hoy, tenemos que creer que ya Dios hizo el milagro en tu vida y en mi vida, ¿sí o no? ¿Habrá algo imposible para Dios? Quizás tú me dices, hermano Juan Carlos, es que usted no sabe dónde yo vivo. Usted no sabe los problemas que yo tengo en mi vida en este momento. Ya me van a cortar el agua, la luz, ya prácticamente estoy en bancarrota, no tengo dinero, mi familia se fue. Yo te digo a ti en esa tarde, para Dios no hay nada imposible. Porque al que tú lo estás pidiendo, al que yo lo estoy pidiendo, es el creador del cielo, la tierra y el universo. Es el que sostiene este mundo y el universo completo. No te dejes agüitar, como dicen los mexicanos. No te dejes deprimir por la pandemia. No dejes de que, porque llevo tanto tiempo sin trabajar, ¿qué va a pasar con mi vida? No, porque el que te provee a ti y a mí, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es el que te provee a ti y a mí? ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene ¿de dónde? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿A quién tengo que clamar el día de hoy, hermanos? ¿A quién le tengo que pedir el día de hoy? A Cristo, el que tiene la solución para tu vida y para mi vida. ¿Okay? Aprendemos de Andrés el día de hoy de que para Dios lo que tú tengas en la mano es más que suficiente, porque Él lo puede multiplicar. Amén por eso. ¿Cuántos creemos eso, que lo que tú tienes en la mano el día de hoy Dios te lo puede multiplicar? Dios te puede dar un empleo mejor, Dios te puede dar un mejor negocio, Dios te puede bendecir tu familia, Dios puede traer a tu hijo que está en pandillas o en drogas el día de hoy. Dios puede hacer maravillas en tu vida si nos acercamos a Él y creemos en Él. Vamos a hacer una oración especial esta tarde. Quizás tú me estás viendo en cualquier país del mundo en este momento. Quizás tú estás desesperado porque no sabes qué va a pasar con tu vida el día de mañana. Pero yo te digo el día de hoy, si Dios pudo multiplicar los peces y los panes, si Dios pudo levantar a Lázaro de la tumba, si Dios pudo sanar paralíticos, si Dios pudo sanar leprosos, hermanos, gente que no tenía oportunidad en su vida, que estaban prácticamente desahuciados, ¿ok? Hombres lunáticos, endemoniados. Sin embargo, cuando se encontraron con Cristo, Él transformó sus vidas completamente para siempre. Imagínense a alguien que había estado 38 años paralítico, sin embargo se encontró con Jesús
y Jesús lo sanó. ¿Ah? Una mujer que andaba encorvada, que no se podía enderezar, pero cuando se encontró con el maestro, él la enderezó inmediatamente. ¿Ah? ¿Habrá algo imposible para Dios? El que multiplicó los panes y los peces, para él no hay nada imposible, porque él tiene la solución para tu vida y para mi vida. Solamente lo que tenemos que hacer, que hicieron esos discípulos cuando se encontraron con Jesús: dejaron las peces, dejaron las redes, dejaron la barca y siguieron al maestro. ¿Qué te dice Jesús a ti y a mí hoy? Sígueme. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por este tema, 12 hombres comunes, número 10. Aprendimos de que no necesitamos brillar al frente, Señor, para ser un buen líder. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a poder también aceptar otras personas, aprender hasta de un niño, Señor. Ayúdanos a aprender de Andrés, poder ser un líder desde atrás también, Señor. Poder visualizar lo que tú tienes para nuestras vidas, para nuestra familia, para la iglesia, para nuestros ministerios, Señor. Bendice los líderes en las iglesias, los pastores, Señor. Bendice, Señor, este movimiento último que se va a llevar a cabo para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, tú vas a usar niños, jóvenes, viejos, ancianos, todo tipo de personas, Señor, para que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra antes de que tú vengas, Señor. Te pido esta tarde, Señor, que tú alcances a todos los Andrés que hay afuera, Señor, que a lo mejor creen que no son suficientes, creen que a lo mejor tú no les has dado talento, Señor. Que ellos el día de hoy ellos puedan decir: yo voy a seguir avanzando, ser un instrumento de Cristo para que la obra sea terminada. Bendice a las visitas especialmente, que se encuentren contigo el día de hoy, Señor. Que te acepten como tu Señor y Salvador, y que algún día den media vuelta y se preparen para la vida eterna. Te doy gracias por todo, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.